Reddit pregunta: ¿qué oscuro secreto familiar te revelaron una vez que tuviste la edad suficiente? Mi tío era en realidad mi primo. Fue secuestrado cuando era un bebé y cuando lo devolvieron un año después, mi tía no lo quería de vuelta. Mis abuelos lo adoptaron por lo que legalmente era mi tío. Secuestrado y luego no lo querían de vuelta. ¿Qué diablos? Disculpe por preguntar, pero el secuestro fue legítimo o se preparó para deshacerse de él. Esto es tan triste. Mi tía era una verdadera pieza de trabajo. Retrocediendo un momento, este lado de mi familia no es biológico. Técnicamente, mi padre es mi padrastro, pero me crió desde que era un niño y es mi padre, puro y simple. Toda su familia me trató como uno más, excepto mi tía. Ella siempre les decía a mis abuelos que simplemente no podía entender cómo podían amarme, porque yo no era familia de sangre. No tengo ni idea de por qué no quería recuperar a su hijo. Fue un secuestro familiar, padre sin custodia. Cuando mi prima regresó, ella lo dejó con mis abuelos y volvió con su otra mitad. Cuando era adolescente, mi abuela llamó a mi papá llorando. Mi tía estaba investigando un poco y descubrió que ella y mi papá eran adoptados. No estoy defendiendo esto, pero fue en la década de 1950 y en otro país. No revelar una adopción no era inusual en ese momento. Mi tía amenazó con decírselo a mi papá, así que mi abuela llamó y dijo que eran adoptados. La reacción de mi papá fue literalmente, ¿y? Mi tía nunca volvió a hablar con mis abuelos y mi prima resultó exactamente igual que ella. Y así, todos esos años de no quererme porque no soy de sangre fracasaron, porque ella tampoco es de sangre. Me alegro de que eso nunca me haya importado. Descubrí que tenía una hermana que había sido dada en adopción. La única razón por la que me enteré fue que la persona que me informó ya no se sentía obligada a mantener el secreto después de la muerte de mi madre. Y la persona que me lo dijo tenía recibos lo suficientemente sólidos como para que no tenga motivos para dudar de ellos. También explica por qué mamá se asustó cuando le dije que había hecho una prueba de 23andMe. 23andMe es como mi padre descubrió que tenía un primo adicional. Resulta que su tío tuvo una aventura antes de irse a la Segunda Guerra Mundial que resultó en un escalofrío que nunca le contó a nadie o que ni siquiera él mismo conocía. Cuando mi padre la buscó, la prima, ella pasó a vivir en la misma ciudad. Él y mis tías la contactaron y todos se reunieron para almorzar. Resulta que la mujer había estado buscando durante años para encontrar el lado de la familia de su padre. Que yo sepa siguen en contacto. Tengo una experiencia un poco similar. Me dijeron que mi padre había cedido sus derechos sobre una hija que nació unos meses después que yo. Dijo que ya estaba criando a un niño y no quería criar a otro. También estaba saliendo / comprometido con mi mamá y otra mujer al mismo tiempo. Esta segunda hija era de una tercera mujer. Sé que esto suena como una telenovela. Por lo que he oído, esta tercera dama se casó y su esposo adoptó a la niña. He hecho Ancestry y estoy tentado de tomar el 23andMe en caso de que ella también lo haga y podamos conectarnos. Mi tío de mi mamá. No entiendo cómo todavía es bienvenido en la familia. El abuso familiar es uno de los crímenes más horribles y dañinos, y también es probablemente el crimen más encubierto y barrido. Yo tampoco lo entenderé nunca. Esto es nuestro también. Mi tío adoptivo de toda mi mamá y de todos los hermanos de mamá. Luego su hijo me hizo lo mismo porque nadie tuvo las agallas de sacar a mi tío de la familia. Así que el trauma generacional continúa. Fui muy cercano a mi abuela mientras crecía y, por supuesto, nunca supe nada de esto hasta que fui mucho mayor. Pero resulta que ella sabía lo que estaba pasando, con su hijastro y sus otros hijos, así como con mi prima y conmigo, y lo ignoró porque así era más fácil. Ahora es bastante mayor y tiene problemas de memoria, así que no tiene sentido mencionarlo ahora, pero me ha hecho muy difícil recordar con cariño nuestra relación. Mi primo está en prisión por de sus hijos pequeños, hay pruebas. Esto es, por supuesto, unos 20 años después de que la familia lo atrapara de sus primos, y realmente no se hizo nada. ¿La familia finalmente acepta que algo anda mal con él? No. Se separaron de todos los hijos de los primos, 7 hijos de 4 mujeres, porque se negaron a asegurarse de que no habría contacto con el primo mientras los niños visitaban a la familia, sin llamadas telefónicas, no llevar a los niños a las visitas, etc.
Una de las pruebas fue que su esposa en ese momento les dijo a los investigadores que las imágenes parecían ser del de su esposo. Juro que cada vez que estaba con familiares, siempre hablaban mierda de ella y de que era su culpa que él estuviera en prisión. Según ellos, no había forma de que ella pudiera pensar que las imágenes encontradas en el dispositivo de su esposo, de un hombre que vestía ropa interior que era propiedad de su esposo y tenía un que se parecía al pene de su esposo, era en realidad su esposo. La vitoreé cuando finalmente se llevó a sus hijos y dejó de tener contacto con nuestra familia. He tenido el menor contacto posible, desafortunadamente, la abuela se mudó con los locos. Todos los días del padre explotan las redes sociales con publicaciones sobre cómo no es justo que algunos niños tengan que pasar sin tener un padre. Estuve con una mujer durante 2 años. Realmente pensé que sería mi esposa en algún momento, pero una noche, después de algunos tragos, me dijo que su padrastro la había desde que tenía entre 4 y 16 años y que su madre no lo sabía en ese momento, pero que desde entonces le habían dicho y se quedó con él. Una vez le pregunté a su madre cuando estaba harto de mirar al hijo de puta en Navidad cómo podía quedarse con un hombre que hacía eso y mi novia rompió conmigo en el acto, la víspera de Navidad. Nunca más habló. Esto es tan jodido. No tuve que lidiar con un miembro de la familia haciéndole esto a alguien, pero el esposo de mi niñera a mi madre. Yo era amiga de sus hijos, siempre iba a su casa y jugábamos afuera y otras cosas. Yo era bastante joven, alrededor de 4 a 5, cuando sucedió todo esto y no recuerdo mucho. Sí recuerdo muy claramente, una noche mi mamá vino a sacarme de la cama. Ella me dijo que nos vamos a quedar en la casa de su amiga por un tiempo. Me dijo que empacara algunas cosas y luego nos fuimos. Después de una semana de permanecer allí, finalmente regresamos a casa y tuve una niñera diferente. Y unos meses después de eso, nos mudamos a una nueva ciudad. Recuerdo un día que estábamos de compras y nos encontramos con nuestra vieja niñera, su esposo y sus hijos. Mi papá tuvo una gran discusión con su esposo y mi mamá me llevó. No entendía en absoluto lo que estaba pasando, pero estaba jodidamente confundido por todo. No entendía por qué mi papá estaba tan enojado con él. Y luego nunca volví a escuchar nada sobre todo esto. Mi mamá murió cuando yo tenía 18 años. Unos años después, mi hermana me contó lo que pasó. Me preguntó si alguna vez me pregunté por qué de repente nos mudamos, conseguimos una niñera diferente y cuán aterrorizada parecía estar mamá cuando yo era más joven. Le dije que recuerdo haberme sentido confundido en ese momento, pero que en realidad no le di mucha importancia. Me dijo que nuestra madre fue que su atacante la estuvo constantemente durante meses después de que todo sucedió. Él la llamaría, la acecharía en el trabajo, pasaría por la casa y la aterrorizaría. Él haría todas estas cosas para destruir su salud mental y asustarla. Mi hermana no dijo esto explícitamente, pero dio a entender en gran medida que nuestro padre le dio una paliza el día que nos encontramos con ellos mientras salíamos de compras. Supuestamente papá salió esa noche y regresó a casa con un arma contundente ensangrentada, y le dijo a mi mamá que no tendrá que preocuparse más. No creo que le guste, el juego lo acabó, no creo que mi papá tenga eso en su conciencia. Pero te garantizo que el tipo probablemente estuvo comiendo de un tubo durante muchos meses y probablemente no pudo volver a caminar, y se merecía algo mucho peor. No me podía imaginar tener que lidiar con algo así dentro de una familia. Puedo entender por qué algunos pueden optar por esconderlo debajo de la alfombra porque es mucho más fácil que lidiar con eso, pero no puedo imaginar por lo que pasan las víctimas. No podía imaginar tener que pasar la vida con la persona que te hizo eso y actuar como si nada estuviera mal. Mis padres me llevaron a Disneyland para mi 7º cumpleaños. Recuerdo aterrizar, ir al parque, tener un gran primer día o 2. Entonces mis padres tuvieron que salir y atender un montón de llamadas telefónicas. Parecían muy estresados. Seguían diciéndome que no había pasado nada y que todo estaba bien. Finalmente volamos a casa y, sorpresa. Tomó un par de días adicionales para ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé con cariño este cumpleaños y finalmente me olvidé de todas las rarezas. Tal vez 10 años después, mis padres finalmente me dijeron lo que pasó. Mi tío, el hermano de mi papá, trató de suicidarse en mi 7º cumpleaños. Se pegó un tiro en el estómago con un rifle. Era pobre, adicto a las drogas, sin trabajo, etc. Se sentía deprimido. Mi papá tenía la vida que siempre quiso, así que trató de suicidarse. Terminó viviendo.
Mis padres me llevaron al parque acuático para que no tuviéramos que volver a casa cuando él salía del hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron mantener mi cumpleaños como mi día, no el día en que mi tío trató de morir. Sabiendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que tenía algo que ver con eso.